Comienza a grabar. Disculpen un segundito para corroborar. Está haciendo ya. Ahora comenzó la grabación. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas quienes asisten a esta sala. Estamos en la sala temática Primeros Años. En este caso estamos facilitando Fernanda Penela y yo, que soy Lorna Muñoz, somos del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica. En este seminario de innovación, en su sexta versión, vamos a contar con 4 temas, 4 ponencias, que cada una va a tener 15 minutos. Durante esos 15 minutos de exposición, quienes quieran realizar preguntas lo pueden hacer por medio del chat. Nosotras con Fernanda vamos a estar atentas. Terminados esos 15 minutos de exposición, vamos a contar con una ronda de preguntas de unos 10 minutos para que ustedes puedan ir aclarando sus dudas o realizando comentarios a partir de lo que se vaya exponiendo. No quiero partir sin antes mencionar que contamos con intérprete de señas, quien es Jorge Araya. Cualquier falla que exista técnica de audio, por favor, nos las hacen saber para que podamos estar como todas atentas y atentos, ¿cierto?, a las exposiciones y esto sea fructífero. Los temas que vamos a tratar hoy en esta sala son Ruta Novata, luego experiencias recopiladas por el CEDOC. Tercer tema va a ser metodología lúdico-indagatoria, una propuesta para enfrentar la educación en ciencias en contexto remoto. Y finalmente, experiencia de curso A+S en formación general, mundo de los medicamentos, una ayuda a la comunidad. A medida que vayan siendo las exposiciones, claramente yo iré presentando quiénes son sus exponentes y quiénes están a cargo de estas investigaciones. Para comenzar, vamos a partir con Ruta Novata, con Carola Méndez y Catalina García, quienes son de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Católica. ¿Ya? Entonces les damos la bienvenida. Comienzan ustedes. Muchas gracias. Antes que nada, Carola Méndez, acá al habla, directora de Asuntos Estudiantiles, pero me acompaña Catalina García, que es la directora de Inclusión. Así que estamos presentando las dos porque es un trabajo colaborativo que hemos hecho durante este año. Así que voy a compartir la presentación y va a partir Catalina. Muchas gracias por la invitación, gracias al CEDOC por el seminario, y vamos a presentar junto a Carola la Ruta Novata, que es una experiencia que tuvimos este año por primera vez en nuestra universidad y que tiene que ver con un esfuerzo que quisimos hacer por articular varias de las ideas que teníamos, las necesidades que percibíamos y también las distintas iniciativas que se llevaban a cabo en la universidad, con el fin de ofrecer a todo nuestro estudiantado una propuesta que para ellos y para ellas tuviera sentido, estuviera ordenada y les permitiera hacer un mejor proceso a la universidad. Nuestra presentación va a tener 3 grandes focos. Primero, cuál fue la motivación inicial y los principios de la propuesta. Segundo, cuáles fueron los resultados de esta primera versión. Y finalmente, las conclusiones y desafíos con los que nos quedamos para seguir mejorando y trabajando la Ruta Novata. Respecto a la motivación inicial y principios, lo primero era que percibíamos varias de las unidades que nos vinculamos con estudiantes, sobre todo en su primer año, la necesidad de favorecer la integración social y académica, el sentido de pertenencia que tengan todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes respecto de ser perteneciente a la Universidad Católica en este caso, porque sabemos que impacta su bienestar, su motivación académica, finalmente su permanencia universitaria y cómo se recorre el camino. Teníamos además el desafío de que veníamos de un año, del primer año de pandemia, que lo enfrentamos todos sin duda, y entonces respecto de esta preocupación que ya veníamos conversando, se sumó esta necesidad urgente de ver cómo podíamos ofrecer algo que fuera significativo y que realmente nos permitiera vincularnos con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes entre sí y favorecer este bienestar. Hasta el 2017 contábamos con distintas bienvenidas novatas a nivel institucional y algunas acciones a nivel de unidades académicas u otras unidades. Luego, en los años 2018 al 2020, seguimos teniendo estas bienvenidas novatas. Tenemos también el programa de inducción online, que los estudiantes podían hacer de forma virtual.
estaba la web de cursos, también usamos Sakai, que es otra plataforma. Contamos con distintos diagnósticos académicos para que los estudiantes previo al ingreso a clases pudieran saber cuál era su nivel de manejo de matemáticas, de habilidades lingüísticas, entre otras, de química, y se ofrecen nivelaciones de verano, que le llamamos, que son previo a ingresar, que también a raíz de las situaciones nacionales se nos fue siendo necesario hacer ajustes a eso también. Realizamos inducciones focalizadas, distintos acompañamientos y apoyos durante el año. Pensando en que el primer año es un año muy importante, distintas unidades trabajamos en ello. Y para el 2021 nos juntamos muchas de estas unidades a decir qué es lo que todas sabemos, lo que hemos aprendido, las preocupaciones que tenemos, lo que hemos recibido desde los estudiantes y las estudiantes como necesidad, como idea, y estructuramos este programa al que llamamos Ruta Novata, para permitir una experiencia estudiantil remota, en este caso, que favorezca la integración social y académica y la permanencia en la UC. La nueva propuesta, entonces, es un trabajo articulado donde está la Dirección de Asuntos Estudiantiles, la Dirección de Inclusión, la Dirección Académica de Docencia, el Centro de Desarrollo Docente y otras instancias de la institución. Queríamos responder a distintas dimensiones del estudiante, de su desarrollo, de sus etapas personales y los desafíos académicos. Queríamos hacer intervenciones que pudieran responder a características reales respecto de lo que los estudiantes reportan y nos muestran, y un acompañamiento permanente con perspectiva inclusiva, es decir, poder mapear la universidad, sentirse parte de ella, poder moverse bien, conocer cuáles son los recursos disponibles, cuándo son pertinentes, qué está bien pedir ayuda, cómo vincularme con otros, cómo vincularme con una unidad académica en particular, y también considerando que nuestros estudiantes son diversos, ¿no? Por lo tanto, no todo puede que sea necesario para todas las personas, pero sí saber que están estas alternativas y que tenemos que convivir con esa diversidad, con un formato virtual que esperamos sea híbrido, con actividades presenciales en el futuro, y la idea es apoyar el proceso de transición a la experiencia universitaria, promoviendo la integración académica, social y el sentido de pertenencia. Teníamos 6 resultados de aprendizaje, identificar las oportunidades y desafíos del primer año, conocer procesos administrativos, institucionales, comprender la cultura de integridad, respeto y cuidado que queremos que sea parte de nuestra convivencia UC, conocer espacios de participación, liderazgo, representación estudiantil, cómo generar redes y vínculos en la comunidad UC, distintos recursos de apoyo, y comprender cuáles son los servicios, programas y recursos de apoyo disponibles para todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Los principios del diseño son 4. Primero está diseñada en base a una mirada procesual. Teníamos mucha información, usualmente se entregaba al inicio del proceso académico. Sin embargo, en ese momento uno está entusiasmada, viene entrando a la universidad, quiere conocer a la gente, es demasiada información y no siempre hace sentido en ese momento. Lo estructuramos como un proceso en que fuéramos además acompañando y donde no solo fuera información, sino acompañar en lo que vas viviendo en este primer semestre y este primer año, con distintas dimensiones de la experiencia universitaria, y ahí organizamos distintos módulos de trabajo y articular lo que hacen las distintas direcciones y equipos, con un foco en un rol activo del estudiante. El estudiante es quien ingresa a este curso, sigue el proceso, lo recorre a su ritmo, en el orden que lo desee, y un poco también entregando el rol responsable de que cada uno también tiene que liderar su proceso inicial en función de lo que necesita y lo que le interesa. Y procurando la accesibilidad y valoración de la diversidad. Hemos buscado también que los formatos sean compatibles con lectores de pantalla, subtitulados, que contemos con intérpretes de señas, y también trabajo respecto del trato, el encuentro de la diversidad y cómo generar espacios de diálogo, de comprensión, de curiosidad y conocer al otro de forma respetuosa. A partir de eso que hicimos el año pasado, entonces, tenemos los primeros resultados y con ello vamos a mejorar, editar y también ir a procesos donde no necesariamente va a ser todo virtual, y Carola les va a comentar esos resultados. Muchas gracias, Catalina. A ver, en realidad tuvimos algunos resultados durante la progresión de este primer semestre, lo aplicamos el primer semestre de este año y dejamos de dejar este espacio compartido con los estudiantes en julio, cuando terminaron su primer semestre. Por lo tanto, durante el proceso estuvimos haciendo algunas evaluaciones o percepciones, en realidad más que evaluaciones de percepción, donde los estudiantes pudieron compartir con nosotros cómo estaban viviendo cada uno de los módulos y qué contenido y qué experiencia eran los que más les llegaban y cómo les llegaban a ellos. Vimos la participación y actividad de los estudiantes como un foco, si están participando los estudiantes, cuántos participaban, de qué carreras eran, etcétera.
También hicimos una evaluación de los contenidos, que creemos que es muy importante y significativo ver realmente si los contenidos son aquellos que los estudiantes en estos primeros semestres son los que necesitan, cómo estuvieron los recursos funcionando dentro de la ruta, si eran efectivamente los que permitían a los estudiantes acceder de buena manera a los contenidos, si lograban apoyar y complementar el logro de los objetivos que esperábamos, y finalmente si los objetivos que mencionaba Catalina eran realmente posibles de lograr con este diseño instruccional que habíamos hecho. Estos fueron los 4 tipos de recolección de datos que utilizamos. Como les comentaba, nosotros organizamos en 8 módulos la ruta Novata, y había una encuesta por módulo donde los estudiantes podían manifestar su percepción con respecto a los contenidos y las actividades del módulo, y cómo estos habían aportado su aprendizaje, y también al finalizar la ruta en julio había una evaluación más sumativa donde los estudiantes podían también compartir su percepción general. Se les hizo también después de esta finalización una encuesta a los encargados de asuntos estudiantiles de todas las unidades académicas, donde ellos podían compartir con nosotros cómo habían vivido ellos, cuál era el aporte que creían que podían ellos hacer. Nosotros teníamos, además de los 8 módulos de contenido, teníamos un módulo donde las unidades académicas tenían posibilidades de comunicarse, de contactarse con los estudiantes, subir contenido, subir material, de manera también de no solamente facilitar una pertenencia a la universidad, sino también favorecer la pertenencia y la identidad de los estudiantes y la comunicación y coordinación con sus propias unidades académicas. Es decir, tratábamos de alguna manera lograr ambos objetivos. Hicimos entrevistas grupales a los estudiantes una vez que se terminó la ruta, y finalmente usamos también algunos datos más cuantitativos en relación a informes que se descargaban semanalmente de la actividad y participación de los estudiantes y los recorridos que hacían por los distintos contenidos. ¿Qué es lo que encontramos, o cuáles son de alguna manera los resultados más significativos de esta primera mirada? Porque la verdad es que una medida que va avanzando este post-ruta, uno empieza a darse cuenta de otras cosas y va recordando, va haciendo vínculos entre los distintos resultados. Más del 80% de los estudiantes de primer año ingresaron durante las 2 primeras semanas, es decir, efectivamente había una necesidad muy significativa de conectarse con la universidad, de poder conocer cuáles son las distintas ofertas que hace la universidad, distintos servicios que tenemos presentes, pero también de vincularse con las personas que trabajamos. Yo creo que para esas 2 semanas fueron muy críticas y muy claves, pensando en que además partimos en un año complejo. Hasta la última semana, a pesar de que nosotros pensamos que esto iba a ir de a poco desapareciendo los estudiantes, no fue así. Hasta la última semana los estudiantes siguieron ingresando, nuevos estudiantes, y ahí uno se va dando cuenta que efectivamente los estudiantes, una vez que lo necesitan el contenido y necesitan participar en algún tipo de actividad, ingresan, efectivamente cuando ellos lo necesitan, que era uno de los objetivos que tenían. 205 de los 6.062 estudiantes sin actividad en todo el semestre, o sea, eso es bastante, para nosotros es muy significativo, es un éxito mayor que el que habíamos tenido con otras modalidades de instrucción, así que en ese sentido quedamos bastante contentos. Gran parte de los estudiantes ingresó a la ruta de forma esporádica, no sistemática, eso también es un indicador. Esto no es un curso para los estudiantes, los contenidos no están vinculados uno al otro, los contenidos están a disposición de los estudiantes desde el primer día en que el estudiante ingresa, por lo tanto pueden mirar en un comienzo cuáles son todos los contenidos que están disponibles, y eso les permite a ellos poder organizarse y poder identificar en qué momento de su proceso pueden acceder a distinta información. Y aquí es uno de los principios importantes que decía la Catalina. Esto está pensado desde la diversidad de los estudiantes. Tenemos estudiantes que se cambian de carrera, tenemos estudiantes que vienen de otros procesos de formación, por los estudiantes que tienen hermanos en la universidad, por lo tanto conocen un poco la universidad, y tenemos estudiantes de primeras generaciones también. Entonces cada uno tiene necesidades distintas, por lo tanto hacer algo que fuera como un curso en términos de que estén enganchados unos contenidos con otros, pensamos que no era la mejor idea, y esto de alguna manera también nos dice que era correcto. Gran parte estudió de forma esporádica, en el minuto en que necesitaban un contenido, accedían a la ruta. Un grupo de estudiantes, que el 4,4%, ingresaron al menos entre 5 y 12 veces durante el semestre. El 40,2% de quienes respondieron la encuesta indican que recorrieron los contenidos de la ruta de acuerdo con su interés y necesidad del momento. Y eso es bien importante, porque los estudiantes cuando ingresan a la universidad no tienen claridad de cuál es el mundo de desafíos y de incógnitas y de problemáticas y que van a vivir durante su primer semestre. Por lo tanto, para nosotros es muy significativo que ellos reconozcan que efectivamente
dependiendo de los intereses y necesidades que tenían, era cuando se acercaban a la ruta. El 27,4, acuerdo con su interés y necesidad en combinación con el orden propuesto. O sea, también había una propuesta de acuerdo a las necesidades académicas también y personales de los estudiantes, desde saber dónde están las cosas, dónde están los servicios, una bienvenida del rector, después cómo se puede ir navegando por los distintos servicios de la universidad, etcétera. Cómo pueden tomar las asignaturas para el segundo semestre, o sea, acompaña también los desafíos académicos de los estudiantes. En los grupos focales, los estudiantes plantean que la participación en la ruta Novata está sujeta a los desafíos e intereses, pero también al tiempo que tienen para hacerlo. Y eso para nosotros es algo bien significativo. El tiempo que tienen los estudiantes en un primer semestre es bastante complejo, todavía no están organizados, todavía no pueden compatibilizar con mucha facilidad toda su inquietud y sus desafíos. Por lo tanto, ahí es algo que tenemos todavía que seguir viendo cómo podemos ajustarlo a las reales posibilidades que tienen los estudiantes. Y como no tiene nota tampoco y no es prerequisito de otra cosa, esto es algo absolutamente voluntario. En relación a la participación de actividad sincrónica, las razones que plantean para no participar son los horarios y la fatiga del Zoom. Nosotros no solamente teníamos contenidos puestos y distintos recursos que apoyaban los contenidos, sino que también teníamos planificadas algunas actividades sincrónicas y asincrónicas en cada uno de los contenidos que permitía lograr los aprendizajes. A medida que fue pasando el semestre, las actividades sincrónicas fueron menos demandadas, los estudiantes tenían más carga académica, y eso de alguna manera dificultó que pudieran verlo en el mismo instante en que estaban las actividades planificadas, sino que ellos lo podían ver después porque todo quedaba grabado. Algunos comentarios que los estudiantes hicieron durante las evaluaciones, los contenidos en general los encontraron útiles, especialmente el módulo sobre transición a la universidad, que es el primer módulo. La ruta Novata les permitió entender cómo poder enfrentar los nuevos desafíos en esta nueva etapa. Ellos encontraron que eran un poco extensos los contenidos y eso también fue importante en la revisión que teníamos que hacer. Consideraron que los contenidos eran suficientes, informativos y diversos, permitían de alguna manera responder a muchas de sus inquietudes. Y aquí había un tema con la organización y la sincronización que también nos destacaron que estaba de acuerdo con sus necesidades y preguntas. La ruta Novata como apoyo a la transición e inserción, como primer foco de evaluación, el 70% de los estudiantes contestaron la encuesta, están de acuerdo, muy de acuerdo con que la ruta Novata apoya su proceso de inserción, lo mismo que cumple los objetivos de aprendizaje en su mayoría. El único aspecto débilmente evaluado es el objetivo relacionado con la interacción de pares, que creemos que es uno de los puntos que tenemos que favorecer. En relación a conclusiones y aprendizaje, la ruta Novata cumple en general con los objetivos que nos planteamos, es un espacio acogedor que les permitió sentirse parte de la UC. Hay una relevancia del modelo propuesto en términos de que va avanzando en la medida y va apoyando en la medida que el estudiante tiene distintos desafíos y seguimos de alguna manera cuáles son sus procesos personales y académicos. Permite esta sincronización entre necesidades, contenido y servicio. Hay una articulación entre los antecedentes del marco comprensivo y la experiencia práctica que permitió diseñar las acciones que fueran efectivamente pertinentes a los estudiantes. Hay una relevancia fundamental del trabajo de colaboración entre distintas áreas de la universidad. Yo diría que es la primera vez que se hace un trabajo realmente colaborativo donde las distintas unidades que trabajamos con estudiantes novatos ponemos al servicio de la universidad nuestro trabajo, y la UC es efectivamente quien los recibe, los acoge y los acompaña. Esto no es una unidad académica en particular, no es una dirección en particular, sino que es la UC. Yo creo que ese concepto que era el que queríamos transmitir, yo creo que efectivamente los estudiantes lo percibieron. Los cambios que se sugirieron, que fuera una implementación anual, no semestral, que simplificáramos algunos textos y nombres de módulos, mayor visibilización de algunas disciplinas que no estaban bien ejemplificadas, mayor visibilidad de heterogeneidad estudiantil en los recursos, en las imágenes que utilizamos, y algunos cambios de horarios en actividades sincrónicas. ¿Cuáles son los desafíos? Y aquí termino. Yo diría que principalmente la adaptación a la presencialidad. Yo creo que nosotros hicimos toda la ruta Novata el primer semestre en modalidad remota, y aquí de alguna manera tenemos que ver cómo vamos a compatibilizar ambos mundos. Tenemos que trabajar en la diversidad intergeneracional que hay también. Tenemos que trabajar en cómo vamos a favorecer que la unidad académica se vincule. Esto fue principalmente un esfuerzo central de las distintas direcciones de la vicerrectoría académica, pero consideramos que el módulo que estaba específicamente a disposición para la unidad académica tendría que ser más potenciado y ser realmente una herramienta de comunicación con el resto de la comunidad. Y yo creo que los temas más relevantes, que es una de las cosas que nos preocupa, es que esta gestión anual de la ruta no es menor
estamos permanentemente subiendo material, haciendo anuncios, identificando cómo van los estudiantes, y tenemos que ir manteniendo activa de alguna manera la motivación a los estudiantes, tenemos que mantener los contenidos actualizados, las distintas unidades de servicio, tenemos que identificar cuáles son las necesidades distintas que se van produciendo en las distintas generaciones y los distintos momentos, y eso implica estar en actividad durante todo el año, digamos. Y finalmente ir identificando cuáles son las nuevas unidades, cuáles son los nuevos servicios que la universidad va ofreciendo, de manera de poder ir articulando con otras personas de la comunidad. En realidad, nuestro gran objetivo y nuestro gran desafío es ser capaces de llegar a todos los estudiantes que lo necesitan. Ese es nuestro gran desafío para los próximos años. Esta es una versión piloto 1.0, así que esperamos para el 2022 poder haber considerado y incorporado todos estos desafíos que están planteados acá. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carola y Catalina, por su exposición. Aquí ya han ingresado algunas preguntas. Vamos a contar ahora con 10 minutos para poder responder estas preguntas, así que quienes quieran realizarlas pueden hacer en los minutos que nos quedan, ¿ya? La primera pregunta la realiza Juan Chamorro y él dice: ¿cómo fue el proceso de diseño de la ruta? ¿Cuánto tardó su diseño y producción? Me encanta la pregunta, muchas gracias. A ver, para contarle el tema del diseño, nosotros en la BAE habíamos hecho una primera versión antes en Sakai, que era la plataforma antigua, ahora la hicimos en Canvas. Por lo tanto, ya teníamos de alguna manera la experiencia de diseñar algunos contenidos, pero lo que hicimos fue llamar, y fue así, tal cual, convocamos a los distintos actores que tenían distintas intervenciones con novatos, y los invitamos a todos a una reunión ampliada el año pasado, y les diría como en octubre más o menos, les contamos la gran idea que teníamos con la Catalina, y los invitamos a sumarse. La verdad que la recepción fue increíble, porque esto era como dejar de lado un hijo para tener otro común, colectivo. Cada uno era dueño de su propio programa, que había trabajado durante muchos años, y la idea era ponerlo al servicio de la universidad. Y eso yo diría que fue lo más importante del diseño. A partir de eso, en este grupo, empezamos, que fueron más o menos conformados por, no sé, 7 personas, de distintas direcciones, Cata, empezamos a diseñar objetivos de aprendizaje. Fue eso lo que primero hicimos, y a partir de ahí empezamos a identificar cuáles eran los contenidos y los recursos y el tipo de actividades necesarias para poder lograr esos objetivos. Y una vez que decidimos eso, hicimos ese primer diseño preliminar, empezamos a trabajar en el diseño propiamente tal, y en la implementación en Canvas, en la subida del material y en la confección de los diseños y todo eso. Creo que algo súper importante es que requirió de una persona que lo coordinara. Nosotros contratamos a alguien para que estuviera a cargo como un proyecto de alguna manera, que fue el que nos coordinaba a todos, digamos, a este comité, iba diseñando y iba subiendo el contenido, y iba trabajando con algunos diseñadores en la parte más gráfica. Y nos íbamos juntando todas las semanas, con la Cata nos juntamos todas las semanas con esta coordinadora, íbamos viendo cuáles eran los resultados, íbamos haciendo los ajustes, y cada 3 semanas más o menos nos juntábamos con el equipo ampliado, de manera de ir transmitiéndole al equipo cómo íbamos, qué necesitábamos, qué cambios había que hacer, qué información nueva había que subir. Y semanalmente además le mandamos a los estudiantes distintos avisos, noticias, con cuáles eran las actividades más importantes que esa semana había, cuál era el módulo que íbamos a empezar, si había una evaluación por medio, etc. Es decir, lo más importante es tratar de ver cómo mantener motivados y enganchados a los estudiantes con los distintos contenidos que íbamos presentándole, a distintas actividades a las cuales íbamos invitando. Me gustaría complementar un par de cosas. En los objetivos nos tomamos mucho tiempo con la Carola y el equipo, porque igual hay muchas cosas que uno podría eventualmente poner en la ruta novata. Hay mucha más información en la universidad que la que finalmente quedó. Entonces, nos focalizamos en que los objetivos fueran realmente claros, nos hicieran sentido, y entonces fuimos organizando todo, como dice Carola, en función de esos objetivos. De octubre en adelante nos tomó un arduísimo trabajo, mucho tiempo, subirlo además a una plataforma que era más novedosa, y articular muy bien con los novatos y novatas al momento de matricularse. La ruta novata comienza desde que estás iniciando el proceso universitario, no desde que inician las clases.
de hecho previamente hay diagnósticos y otros. Entonces, ahí también tuvimos que trabajar con muchas otras unidades de soporte para como sacar al aire este programa. Y durante todo el primer semestre que se implementó, creo que siguió siendo de diseño de alguna manera, como dice Carola, un piloto que nos permitió ir retroalimentando. Muchas gracias. Aquí Juan agradece también, ¿cierto?, por responder. Dice que es muy clarificador e interesante. Vamos a pasar perdón, me interesa replicar su experiencia a una de menor escala, tal vez a nivel de carrera. Eso dice Juan Chamorro. ¿Podrías mencionar, Juan, entre medio de escribir, como desde qué universidad escribes? Mientras vamos a la siguiente pregunta de Ingrid Venegas, quien nos dejó todo, escribo inmediatamente, dice: ¿se encontraron con estudiantes que estuvieran totalmente desmotivados? ¿Y cómo lo abordaron? Cata, responde, ¿tú te querís eso? A ver, lo primero fue estar en duda si era desmotivación u otra razón. El hecho de que esto fuera virtual, iniciando, nuevo, no nos permitía saber con certeza si quienes no ingresaban es porque no querían, porque no lo necesitaban, porque no les hacía sentido o porque tienen dificultades de conexión a Internet, ¿sí? Entonces, como estaba todo eso sobre la mesa, lo que tratamos de hacer fue ir haciendo seguimiento a través de las unidades académicas, que los encargados de asuntos estudiantiles, que eran en general el vínculo con este módulo propio de la carrera, pudieran ir chequeando quiénes eran esos estudiantes que no se conectaban para ver si estaban asistiendo a clases, si tenían conexión por otras vías, también desde inclusión, junto a la DAE cruzamos datos, por ejemplo. Quienes no se conectaban, se habían conectado en los procesos de diagnóstico, de nivelación, porque así fuimos como acortando acotando el grupo del cual todavía no teníamos noticias. Tratamos de hacer contactos también más individuales desde las unidades, desde el seguimiento regular que se hace, y se enviaban estos correos que dice Carola semanalmente para comentar qué módulos estaban más activos en ese momento, porque había algunas actividades sincrónicas también. Y con eso fuimos haciendo cada vez más pequeño el grupo y recogiendo retroalimentación. La verdad que lo que más intentamos fue asegurarnos que no fuera problema de conexión, porque significaba que más allá de la ruta novata probablemente había dificultades más amplias respecto a la participación en la universidad, a través de las unidades académicas, a través de otras actividades que teníamos, y con ello ir acortando el número. El grupo que no se conectó nunca fue muy pequeño, el que además no se había conectado a alguna otra cosa, por lo tanto asumimos que es opcional. Y nos parece que está bien también. Como dice Carola, la idea es que responda a necesidades y a recorrerlo a su ritmo. Y ahora recoger información. Algunos también nos decían en Canvas está, pero estaba abajito, entonces quizás podría tener otro color. Y ahí vamos a tratar de llegar a otras estrategias. Pero en general, eso fue lo que tratamos de hacer. Muchas gracias a Carola y Catalina por su exposición, por el tiempo, ¿cierto? Ya no vamos a continuar con las preguntas. Sin embargo, Carola dejó la invitación a quien quisiese ahondar más, poder escribirlas, así que le vamos a pedir a Carola que pueda dejar también su contacto. En este caso, Juan Chamorro quedó, ¿cierto?, con el interés y él escribió desde Iquique, desde la Universidad Arturo Prat. Muchas gracias. Lorna, acabo de dejar mi correo, este es como un hijo, así que yo feliz de compartirlo con todos los que quieran, estamos súper disponibles a poder ayudarlos, un poco adaptándolo a cada realidad, así que muchas gracias a todos y a todas por escucharnos atentamente. Muchas gracias a ustedes también por la disponibilidad. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia con el tema experiencias recopiladas por el CEDOC. Elizabeth Medina, quien es profesional del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica. Entonces, damos inicio, cuentas con 15 minutos, ¿cierto, Elizabeth? Y luego 10 minutos para la ponencia. Les recordamos también que pueden ir dejando sus preguntas desde ya, ya que son 10 minutitos y que podamos aprovechar al igual que en la ponencia anterior. ¿Ya? Comienza.
no encontraba cómo desmutearme. Buenos días. Gracias por la presentación, Lorna. ¿Me escucho bien? Estoy hablando muy bajito, ¿no? Te escucho súper bien, súper bien. Súper. Muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a contar un poco las distintas formas en que el Centro de Desarrollo Docente de acá de la universidad se ha intentado involucrar en la formación del estudiantado en este periodo tan importante que es los primeros años. Acá les voy a contar un poquito sobre 4 experiencias. La primera es un proyecto ministerial y por lo tanto es más amplio, ¿no es cierto? Han participado otras unidades académicas y unidades de servicio dentro de la universidad y el CEDOC ha sido parte de ese grupo. Y las otras experiencias o iniciativas que les voy a contar tienen que ver con acciones un poco más propias del centro que nos han permitido como indagar un poquito más en lo que pasa en este periodo en nuestro contexto específico. La beca de nivelación académica, tal como les anticipaba, es un proyecto ministerial. Nosotros le iniciamos el trabajo, o comenzamos a participar en el año 2014. Tiene como objetivo, ¿no es cierto?, el apoyo, ¿no es cierto?, la facilitación de los aprendizajes para estudiantes que provienen de contextos desaventajados, pero que han tenido buen rendimiento académico. Y nosotras como centro nos enfocamos, ¿no es cierto?, en la formación del equipo docente a través de capacitaciones y asesoría a los equipos y enfocado, ¿no es cierto?, en las áreas de matemática, física y química, que eran los cursos donde el estudiantado presentaba mayores dificultades para lograr los aprendizajes. A partir de esta experiencia, que inició, ¿no es cierto?, en el 2014, pudimos identificar que existían distintas necesidades de las unidades académicas y por lo tanto trabajamos de manera diferenciada con ellas. A modo de ejemplo les cuento que en matemáticas, dado que presentan muchos cursos de servicio muy masivos, buscan un poco la uniformidad de las distintas secciones, y por lo tanto trabajan sobre libros guía o bibliografía guía, ¿no es cierto? Y por tanto, ¿no es cierto?, nos dedicamos a realizar la identificación de las habilidades y por lo tanto a extraer finalmente los resultados de aprendizaje que se querían lograr en estos cursos, de manera que los equipos docentes tuvieran metas, ¿no es cierto?, mucho más amplias y mucho más claras que les permitieran apoyar desde distintos materiales, ¿no es cierto?, lo que el libro guía, ¿no es cierto?, les aportaba en ese sentido. Intentamos ahí hacer un cambio desde más los contenidos, ¿no es cierto?, hacia los resultados de aprendizaje. En el caso de química, de la unidad de química, trabajamos con la profundización de la enseñanza de la ciencia, ¿no es cierto?, la indagación y la docencia en laboratorio. Y en el caso de física, trabajamos fuertemente con los equipos de ayudantes, dado que este espacio, ¿no es cierto?, de ayudantía viene a representar un elemento crucial para el desarrollo de los aprendizajes en esta unidad académica. Y ahí les voy a contar un poquito más en detalle cómo se trabaja. Pero esto fue como, es un ejemplo de la forma, ¿no es cierto?, que hemos podido involucrarnos en este periodo de formación. Acá les cuento un poco sobre la iniciativa del diseño y de una aplicación de una encuesta, ¿no es cierto?, de manera general en el año 2018 a los y las docentes que estaban impartiendo cursos, que eran 370 personas,
tuvimos una tasa de respuesta de aproximadamente el 20%, y esta encuesta tuvo ítems tanto de respuestas abiertas como cerradas, así que pudimos hacer ahí los análisis pertinentes, ¿no es cierto?, para cada una de los tipos de ítems que tuvimos. En general, lo que pudimos indagar o conocer en este grupo de personas que nos respondió fue que, si bien, ¿no es cierto?, conocen las metodologías de aprendizaje activo, tienen la percepción de que hay un conocimiento y que también existe un beneficio para el aprendizaje, no se utilizan en la mayoría de las clases o no se emplean, ¿no es cierto?, en el tiempo, en el mayor tiempo de las clases, por distintos factores, dentro de los cuales podemos encontrar lo que un poco ya me imagino que sabemos, ¿no es cierto?, y conocemos, que tiene que ver con características propias del periodo que vivencia el estudiantado en este periodo, que es la cultura escolar con la que vienen. Por lo tanto son prácticas, ¿no es cierto?, mantienen prácticas que señalan un proceso que recién está iniciando, ¿no es cierto?, hacia una autonomía en el abordaje de las tareas, y también en el enfoque, ¿no es cierto?, en la calificación versus en el proceso, por ejemplo. También dificultades, ¿no es cierto?, asociadas al desconocimiento, obviamente, del contexto universitario. El estudiantado viene recién ingresando a nuestra cultura académica, por lo tanto tienen desconocimiento respecto a cómo se llevan las cosas, cómo fluyen las cosas dentro de la universidad. Y también, por otro lado, hay otros factores, ¿no es cierto?, que van a estar condicionando el hecho de que se utilicen metodologías de aprendizaje más activos, que tiene que ver con la falta de tiempo, ¿no es cierto?, que siente en los equipos docentes para abordar tanto la organización de la enseñanza como el abordaje de los contenidos, considerando, ¿no es cierto?, una perspectiva tradicional más bien centrada en los contenidos y no tanto en el desarrollo o en el cumplimiento de resultados u objetivos de aprendizaje. Les comento al tiro algunas reflexiones porque esto es previo, ¿no es cierto?, a todo el estallido social y también a la pandemia. Por lo tanto, estas cosas, ¿no es cierto?, estas dificultades finalmente que los equipos docentes experimentaron en su momento, probablemente en pandemia, ¿no es cierto?, y post-estallido social están exacerbadas. Ya la falta de tiempo, los burnout, el mismo desacostumbramiento, ¿no es cierto?, de la cultura escolar, que esa cultura escolar ya venía bastante afectada, ¿no es cierto?, en esta generación que tuvo tercero y cuarto medio bastante irregular por el contexto país, y obviamente por el hecho, ¿no es cierto?, de no tener una experiencia universitaria como la que otorga la presencialidad. Entonces, todos estos elementos están exacerbados, son preguntas, ¿no es cierto?, que nos planteamos, y también en esos momentos nos planteamos las preguntas de que pareciera ser que en primer año los equipos docentes se enfocan más bien en otorgar una estructura, ¿no es cierto?, o una base, un abordaje de conocimiento, más que a lo mejor intentar las innovaciones, dado todas las dificultades que les conlleva, ¿no es cierto? Pero luego del estallido social, de la pandemia, nos emergen las dudas también de que en este periodo de formación se debiera generar una relación, ¿no es cierto?, estudiante-docente mucho más empática para ambos lados. La otra experiencia que también en el 2018 iniciamos fue un grupo de innovación, es decir, una comunidad de aprendizaje, donde ahí realizamos una invitación abierta a docentes de cursos también de ciencias que habían cursado el diplomado en docencia universitaria. Por lo tanto pensábamos que el nivel de reflexión
podía llevarlo finalmente a generar innovaciones. Y este grupo, luego de decantar, ¿no es cierto?, quedaron 5 docentes bien comprometidos y comprometidas, donde identificaron el nudo crítico de tener una mayor articulación entre ayudantía y cátedra. Así que se generó un plan de grabación de clases con una cámara en 360, y luego la observación y la aplicación de una pauta que ajustamos desde la literatura para conocer un poquito más qué es lo que sucede en las ayudantías, en qué interacciones, ¿no es cierto?, se gasta el tiempo, se consume el tiempo. Y lo que pudimos observar en este grupito pequeño fue que las ayudantías están bien asociadas a la resolución de ejercicios en grupo, por lo tanto tenemos una interacción intergrupal, pero como de islas, ¿no es cierto? Porque además la otra forma de interacción preponderante es la de alzar la mano, consultar, y ayudante se dirige a los grupos. Eso es un poco, ¿no es cierto?, cómo se estaría dando la dinámica de la aplicación de la teoría y de la cátedra. En estos cursos, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo que se reconoce como necesaria la aplicación de los contenidos, por lo que podemos ver a partir de esta experiencia, pero esa aplicación está asignada a la ayudantía, por lo tanto toda la interacción, la evaluación formativa y el aprendizaje más activo e incluso metacognitivo está trasladado, ¿no es cierto?, a un espacio donde la persona, ¿no es cierto?, que guía ese espacio no es él o la docente. Entonces, dado este contexto, ¿no es cierto?, post-pandemia y todo, nos preguntamos cómo está tensionada, si ya esta estructuración en primer año, ¿no es cierto?, respecto a la cátedra y la ayudantía nos llama profundamente la atención, cómo se concibe finalmente los procesos de aprendizaje y los tiempos de los procesos de aprendizaje. Nos imaginamos, ¿no es cierto?, que en contexto de pandemia esto se tensiona, ¿no es cierto?, aún más, y las dificultades se tensionan aún más. Finalmente, no sé cuánto tiempo me queda, y tú me avisas, Lorna, 5 minutos, ya. Finalmente, voy a quedarme con los encuentros, que esto indagamos, ¿no es cierto?, desde el 2018 también, y también generamos encuentros ahora en el 2021. Tuvimos aproximadamente 80 participaciones en total, y tuvimos las experiencias finalmente de docentes de nuestro contexto, que realizan clases en cursos de primer año, donde se pudieron compartir las acciones, ¿no es cierto?, las filosofías detrás, ¿no es cierto?, de la docencia que están impartiendo, ¿ya? A través de ir preparando el camino para el contexto remoto en alguna medida, las prácticas de interacción que tuvieron, y también quisimos incorporar dentro de estos encuentros, ¿no es cierto?, el modelar, que finalmente metodologías complejas como aprendizaje y servicio que requieren un alto grado de organización, de igual forma se pueden, ¿no es cierto?, cumplir en contextos remotos. A partir de esta experiencia, ¿no es cierto?, de estos encuentros, vemos lo que ya les mencionaba en un principio. Tenemos una exacerbación finalmente de los desafíos del primer año. Claramente esto se siente en los encuentros, en las consultas, ¿no es cierto?, y en las experiencias que se comparten, pero también hay una mayor... Este periodo nos ha permitido tener una mayor conciencia del tipo de docencia que se está realizando, sobre todo en primer año. Tal vez antes no habían tantos incentivos, ¿no es cierto?, o tantas presiones para cambiar las formas tradicionales, pero ahora la salud mental, el tema de la salud mental, el tema de las relaciones, el tema
la parte más humana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la educación, están saliendo a flote, ¿ya? Y por lo tanto, desde este grupo de docentes está existiendo una mayor conciencia de los usos del tiempo y de la efectividad que una tiene que tener con esa organización también. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, y también eso lo pudimos evidenciar en el resultado de la encuesta de evaluación docente, que existe una revalorización de la relación entre docente y estudiante. Eso comienza a ser mucho más relevante ahora en este contexto. Y por lo tanto, frente a la pregunta que antes nos planteamos, o que a lo mejor están planteándose estos equipos docentes, si es más estructura o si es más innovación, pareciera ser que tienen que ser las dos cosas a la vez. No solamente dar estructura finalmente y transparencia a esta etapa formativa, sino que también es necesario innovar en las formas de generar aprendizajes, ¿ya? Y por lo tanto el tema también de clima viene a ser muy relevante. En ese sentido, nosotras hemos tenido en el Centro de Desarrollo Docente la reflexión respecto a la necesidad de formación en emociones, en empatía, y hemos generado una línea formativa en esta temática, donde ya hemos lanzado y hemos tenido una primera versión de un taller que aborda, por ejemplo, la relación o el impacto que tiene la relación docente-estudiante en el aprendizaje y en la formación integral del estudiantado. Y para finalizar, solamente dejar las ideas, ¿no es cierto?, con las que nos quedamos a partir de todas estas experiencias que hemos tenido y que se han, como decía, exacerbado con este contexto mundial y de país que hemos tenido. Hay una necesidad de mayor encuentro, de mayor espacio y tiempo para compartir las experiencias vividas dentro de nuestro contexto específico de la UC, y también porque esto se ve porque son espacios altamente valorados por los y las docentes. También algo que nos ha estado rondando hace bastante tiempo y que ahora reflota es un perfil docente. Tal vez es necesario pensar ¿qué se necesitan de estos equipos docentes para impartir clases en primer año? A lo mejor son años de experiencia en docencia, pero de calidad, ¿no es cierto? El pasar a cursar por nuestro diplomado, y bueno, y lo que venimos hablando, ¿no es cierto? El manejo de habilidades que tiene que ver con las relaciones, o sea, con las emociones y con la empatía también. Y también, bueno, el continuar, ¿no es cierto?, con la labor de seguir indagando, seguir profundizando, seguir generando conocimiento respecto a este periodo de formación del estudiantado que nos sirva en nuestro contexto universitario. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Estamos dentro del tiempo, ahora contamos con 10 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, que aprovechemos esta ronda, este tiempo. Mientras tanto, la pregunta para ti, Elizabeth, es con respecto a lo que estabas mencionando, dos conceptos que has dicho varias veces en tu ponencia con respecto a la planificación y la innovación. Con respecto a estos dos ámbitos, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar los docentes en esta vuelta a la normalidad o semipresencialidad en los próximos años? Qué buena pregunta. O sea, como les planteaba en la presentación, las dificultades para nosotras desde el ámbito de la docencia, claro, siguen siendo las mismas, si bien se suma este contexto tecnológico que requiere de habilidades y de manejo de tecnologías de la información, que es importante. Tal como les contaba, hay una importancia o un foco en la parte más
de cuidado finalmente de la relación entre docente y estudiante. Yo creo que ahí los desafíos van en no perder el foco en la tecnología, ¿ya? Y centrarnos, ¿no es cierto?, en las necesidades de base que se requieren para poder aprender, ¿ya? Que también van más allá de solamente las estructuras tecnológicas o el manejo tecnológico que podamos tener los y las docentes. En ese sentido, va a requerir, ¿no es cierto?, de mayor comunidad, de acercarse más entre docentes, ¿no es cierto?, para poder llegar a consenso respecto a cuáles son las mejores formas de poder abordar las distintas crisis, dificultades, necesidades que pueda tener el estudiantado en este contexto en el que estamos. O sea, es un poco el mensaje como la unión hace la fuerza. Mientras más nos comuniquemos, mientras más generemos conocimiento en nuestro contexto, vamos a poder abordar mejor, ¿no es cierto?, las dificultades que se nos presentan. En ese sentido, las unidades académicas presentan, o sea, tienen ese gran desafío de poder unir a sus docentes y poder entregarles los apoyos necesarios para poder ejercer una docencia que sea de calidad, un ambiente protegido finalmente para poder acercarse a la innovación, por ejemplo. ¿Ya? Un respaldo tanto en la teoría como en la práctica, en el discurso como en la práctica. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Si no existe otra pregunta o comentario, damos paso a la siguiente ponencia. Vamos a comenzar entonces con la siguiente exposición. El tema ahora es metodología lúdico-indagatoria, una propuesta para enfrentar la educación en ciencias en contexto remoto. En este caso van a exponer Sonia Oces y Alejandro Iturriaga. Luego en la ronda de preguntas van a estar también atentas el resto del equipo que estuvo involucrado en la investigación. En este caso es Pablo Álvarez, Matías Yáñez, Igor Abarzúa y Claudia Berkov. ¿Ya? Entonces damos inicio. Comiencen nomás Sonia y Alejandro. Muy buenos días, estimados y estimadas colegas. En primer lugar, los agradecimientos de nuestro equipo a los académicos del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile por su gentil invitación al 6º Seminario de Innovación Docente. Nosotros vamos a presentar un trabajo de investigación que todavía está en desarrollo. Su nombre, Metodología Lúdico-Indagatoria, una propuesta pedagógica para enfrentar la educación en ciencias y contexto remoto. Esta investigación corresponde al concurso de investigación, proyecto de investigación pedagógica aplicada del Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación Aplicada, OPIA, de la Escuela de Pedagogía, Universidad de la Frontera. Nuestro equipo de investigación, tal como se ha mencionado, consta de 6 colegas. Para comenzar, tenemos que decir que, en verdad, en el área de enseñanza de las ciencias en Chile ha habido importantes avances. Sin embargo, OECD 2019 afirma que aún estamos bajo el nivel de otros países. Del mismo modo, la evaluación PISA, Chile, en el 65% de los estudiantes llegan a un nivel 2, es decir, reconocen una explicación correcta para fenómenos científicos y familiares. Solamente el 1% de los estudiantes llegan al nivel más alto, es decir, aplican el conocimiento científico en forma creativa y autónoma. Por último, una última evaluación de TIMSS
El 55% de los estudiantes chilenos de octavo básico tiene un nivel de desempeño bajo o muy bajo, en circunstancias que en la mitad de los países llega solamente a un 39%. Estos bajos rendimientos en ciencias se refieren sobre todo a física y química. En Chile, la metodología indagatoria para la educación en ciencias, según Mineduc 2017, intenta contribuir a disminuir esta brecha, desarrollando competencias en los estudiantes. En cuanto al marco teórico y conceptual, el concepto de aprendizaje basado en juegos o ludificación consiste en utilizar artefactos para la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes, ya que según la literatura científica, específicamente Plas, Homer y Kinzer 2015, afirma que los juegos brindan un entorno de aprendizaje que orienta hacia un aprendizaje autorregulado. Sabemos, por otro lado, que las tecnologías digitales están presentes prácticamente en todo el contexto sociocultural de los estudiantes, convirtiéndose entonces en un mediador en gran parte de las experiencias de los alumnos, los que modifican su estructura cognitiva según Falcón 2016. En este contexto, desde la perspectiva de la neurociencia, la metodología indagatoria y el aprendizaje basado en juegos se complementan. El objetivo general de nuestra investigación fue lograr que los estudiantes de séptimo año de la Escuela Ramón Ramírez Enríquez, Malalcahuello, comuna de Curacautín, avancen en el conocimiento, habilidades y actitudes científicas en el ámbito de microorganismos y barreras defensivas del cuerpo humano, enfatizando en COVID-19, a través de la elaboración, validación y aplicación del material de aprendizaje basado en la metodología lúdico-indagatoria, incrementando del mismo modo el conocimiento en enseñanza de las ciencias. Los objetivos específicos planteados fueron indagar acerca del conocimiento, habilidades y actitudes científicas sobre microorganismos con énfasis en COVID-19, con que llegaron los estudiantes seleccionados al inicio de la investigación. En segundo lugar, elaborar y validar un diseño pedagógico que incluyera actividades lúdico-indagatorios sobre la unidad 3 de Ciencias Naturales para séptimo año básico, utilizando el juego virtual PLAG. Luego, aplicar el diseño elaborado a los estudiantes que habíamos seleccionado. A continuación, indagar el avance sobre el conocimiento, habilidades y actitudes científicas que experimentaron los estudiantes a través de la intervención pedagógica. Y por último, evaluar por parte del equipo de investigación todo el proceso investigativo llevado a cabo a fin de proyectar futuras líneas de acción. En cuanto a la metodología general, el proyecto se enmarcó en el paradigma cualitativo, y esto se nota a lo largo de todo el proyecto, puesto que se pone énfasis en el pensamiento de los estudiantes, en sus experiencias. El enfoque sociocrítico, ya que se trata de cambiar una realidad, en este caso, de la educación en ciencias. Y por último, el diseño de investigación-acción. Este diseño de investigación-acción se vio liderado por los profesores a través de la enseñanza, utilizando los 4 momentos de la investigación-acción, vale decir, observación, planificación, acción y reflexión. Se vio reflejado también en las actividades de los estudiantes a través de su aprendizaje. En la metodología lúdico-indagatorio se utilizó las 4 etapas de la metodología indagatoria: focalización, exploración, reflexión y aplicación, utilizando el juego virtual PLAG. En la investigación-acción
los profesores de aula fueron investigadores de primer orden, puesto que estuvieron directamente involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los investigadores fueron investigadores de segundo orden, ya que en su rol de facilitadores apoyaron el proceso de aprendizaje y fueron responsables de la generación de conocimiento. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que utilizamos fueron las siguientes. En primer lugar, la generación de un material de aprendizaje que se elaboró para desarrollar la unidad. En segundo lugar, el cuestionario sobre microorganismos con énfasis en COVID-19 que se utilizó al comienzo. Los grupos focales aplicados a los estudiantes que participaron en la investigación. Entrevistas a los profesores del curso, a los estudiantes y también a algunos apoderados. Sesiones semanales de trabajo entre investigadores y profesores concebidas como instancias de apoyo técnico. Técnicas de papel y lápiz, tales como la bitácora del profesor y el cuaderno de clase de los estudiantes. Y técnicas de carácter audiovisual, como fue el juego virtual PLAG, diapositivas, grabaciones en audio y grabaciones en video. Los participantes fueron estudiantes de séptimo año de la Escuela Ramón Ramírez Enríquez, Malalcahuello, comuna de Curacautín, región de la Araucanía, establecimiento comprometido por convenio con el programa Indagación Científica para la Educación en Ciencias. Ok. Buenos días. Les cuento un poquito entonces de la experiencia, cómo pusimos en práctica este proyecto en el colegio. Yo soy profesor de este colegio. Este colegio está inmerso en medio de la naturaleza de la cordillera en un parque nacional Nalcas. Pertenece a las antiguas escuelas parque, ¿ya? El contexto es una escuela rural que tiene 125 alumnos, un alto nivel de vulnerabilidad, pero a pesar de ello tiene autonomía y una excelencia académica. Lo interesante de este colegio, lo que se ha ido dando con el tiempo, es que ha llegado mucha gente de afuera de la ciudad misma, principalmente de Santiago y zonas lejanas, ¿cierto? Que salen en el fondo arrancando de estas grandes ciudades y llegan a Malalcahuello a armar pequeños negocios y traen a su hijo y lo incorporan en el colegio. Entonces se ha visto una diversidad de niveles cognitivos y de conocimiento y de experiencias educativas que ha impulsado al colegio en el fondo a innovar en todo lo que se está haciendo como educación. Por lo tanto, era un muy buen laboratorio para implementar este proyecto innovador y ver si funcionaba o no. Nosotros además tenemos la escuela de esquí que hacen los niños durante todo el invierno y además tienen todo lo que es termas y eso dentro de su plan de estudio. Entonces, está muy asociado al aire libre y a la naturaleza. A nivel experiencial, pues pasa a la siguiente diapositiva. A nivel experiencial, ocurrieron situaciones un poco complejas, porque comenzamos a implementar este proyecto de forma remota, online, en el contexto rural. De hecho, estaba súper, más o menos para que se hagan una idea, me acaban de cortar la luz como 2 veces y ahora volvió. Entonces, esto nos ocurre habitualmente acá en estas zonas cordilleranas. De hecho, pensé que no iba a poder presentar, pero eso hace que estos contextos de virtualidad no funcionen bien, porque hay chicos que no tienen señal porque viven muy lejanos al colegio, y la verdad que era difícil poder implementar el proyecto de esa forma. Hicimos algunos ajustes y todo que funcionaron bastante bien. Luego hicimos el retorno a clase y estuvimos 2 semanas que fue de contención emocional, de incorporación a clase, y tuvimos que dividir los grupos en 2 por aforos dentro del colegio. Entonces, tengo un retorno. ¿Hay alguien con...? Ahí sí. Sí, hay un retorno, Alejandro. Ok, entonces, esto nos cortó un poquito la continuidad, pero a pesar de ello, cuando volvimos a clases presenciales,
los chicos tenían una semana de clase y una semana de desarrollo de guía. Entonces hicimos una coordinación donde se generaban los espacios de contenido con una profesora, y yo hacía el apoyo de contenido más el juego Play Inc., que es como un simulador en el fondo, y eso ayudaba mucho al proceso de aprendizaje, y generamos estos espacios de aprendizaje. Se trabajó con varias plataformas digitales, con Geniali, con el juego Play Inc., además de las bitácoras y los cuadernos de ciencia, que enriquecía un poco esta mirada multimodal del aprendizaje. También desarrollamos el pretest para saber cómo estaban los chicos antes, y el posttest para que también nos servía como evaluación. Ahora, lo importante de todo este proceso que hicimos nos ayudaba en el fondo a producir competencias en los chicos. Ese es el objetivo. Desarrollar habilidades, desarrollar contenido, desarrollar actitudes. Y principalmente en ciencia, es decir, científica. Por lo tanto, nos concentramos en habilidades científicas como el observar, el plantear preguntas, planificar, procesar y analizar, ese tipo. Actitudes como trabajar responsablemente en forma en equipo, manifestar una actitud de pensamiento crítico, usar maneras responsables y efectivas de la tecnología, ¿cierto? Y enfocado en ese desarrollo de los chicos, nos dimos cuenta que había algunas dificultades que teníamos que subsanar para poder llevar este plan a cabo. Y entre ellas estaba, primero necesitamos conocer las TICs, ya sea Geniali, ya sea el Play Inc., ¿cierto? Los juegos, y eso requería tiempo de preparación. Y lo estuvimos haciendo entre medio. Como los chicos se iban rotando en semanas, podíamos ir generando esos espacios con la profesora que trabajábamos en equipo con este curso. Ahora, lo interesante fue que había mucha motivación, tanto intrínseca como intrínseca en los chicos. Fue notorio el desarrollo de habilidades de forma más rápida que lo que hacemos en clases tradicionales. También facilitó la disposición al trabajo en equipo. Eso fue muy interesante. Los chicos estaban, que normalmente uno los ve así, no, yo profe, prefiero trabajar solo, porque mi compañero no hace nada, no. Acá los niños estaban diciendo, sí, hagámoslo juntos, hagamos retos con el otro, ¿cierto? Y lo interesante es que se generaron aprendizajes de alto nivel cognitivo. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos parte del equipo con los niños, y lo interesante es que en estos modelos que nosotros trabajamos, ellos trabajaban también gráficos, trabajaban matemáticas, articulamos con algunas cositas ahí, estuvo bien interesante. Y lo importante fue que los chicos valoraban el conocimiento por el conocimiento, no por una nota, no por un resultado, sino que solamente por el saber. ¿Ya? Ahora, creo que es necesario haber conocido la estrategia indagatoria que facilita el proceso, porque los niños no habían trabajado con indagación científica. Y en ese proceso, si los chicos lo hubieran conocido antes, hubiera sido más fácil, porque también tuvimos que mediar mucho más contenido, tuvimos que mediar mucho más procesos, tuvimos que estar mucho más encima de los chicos, porque además nos comunicamos en WhatsApp esa semana que no estaban. Entonces ahí hubieron algunas dificultades que sería importante echar una miradita en futuras aplicaciones. Lo que sí generó fueron procesos autónomos en los niños lograron hacer procesos autónomos de aprendizaje, porque tenían esta instancia donde ellos tenían que ir aprendiendo y podían ir consultando. Entonces, generaban aprendizaje, consultaban, se retroalimentaban si esos aprendizajes eran correctos, estaban bien, y nosotros además mediábamos en ese proceso de aprendizaje, que fue muy enriquecedor porque les dio autonomía de contenido y de aprendizaje a los chicos. Nosotros, como decía la profesora Sonia, nos reuníamos una vez a la semana, analizábamos lo que había pasado semana y hacíamos las adecuaciones necesarias, tanto en contenido, tanto en desarrollo de habilidades, lo que fuera necesario para poder implementarlo la siguiente semana que venían las clases. Y esto se hacía con los dos equipos, entonces era como estar trabajando con dos cursos. Entonces era un constante planear, actuar, observar, reflexionar, y estos ciclos de la investigación-acción estaban constantemente y eran transversales en el fondo en todo momento. La ludificación estaba mostrada claramente por el juego, que fue produciendo cansancio al final del tiempo, porque conviene ir variando estas estrategias, pero voy a poner un ejemplo donde funcionó súper bien, que al final se hizo un juego como de mesa. Entonces a ellos se les puso un tema. Ya, tenían que investigar un virus en específico. De ese virus, entonces ellos tuvieron que explorar en internet, sacar toda la información,
limpiar esa información, sacar los datos que ellos necesitaban, ¿cierto? Reflexionar cuál podía ser, porque iban a competir con un otro, ¿cierto? Y a partir de eso jugaron. Inventaron algunas cosas, lo hicimos bien, bien lúdico, y jugaron con el otro, y después tienen que hacer el análisis porque habían ganado o porque habían perdido. Entonces, ese proceso final que ocurrió al término del proyecto fue una muestra muy clara de cuánto habían logrado aprender los niños a nivel de competencia. ¿Ya? Y para finalizar, creo que generaron estructuras de pensamiento muy enriquecidas, pudieron crear un pensamiento crítico y analítico específico de este tema, un pensamiento reflexivo increíblemente enriquecido y creativo, porque tuvieron que adaptarse, ir haciendo muchas cosas para poder ir aprendiendo. Así que como experiencia fue fenomenal, recomendable 100%, con algunas cosas que hay que mejorar, pero fue genial. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia y Alejandro, por su experiencia. Nos falta un detallito. Falta la última parte. Sí. Ya. Ahora vamos a ver el análisis de datos, discusión y hallazgos preliminares. Ya, y que por tiempo también les pido como Muy bien. un poquito para que podamos contar con el tiempo. Digo hallazgos preliminares porque nuestra investigación, siendo cualitativa, va a triangular entre la información relacionada con los alumnos, la información otorgada por el profesor y también por los apoderados. En este momento, como estamos en pleno desarrollo del proyecto, nos vamos a limitar a los alumnos, a pesar de que vamos a ver muchas coincidencias con lo que dijo el profesor. Para el análisis de datos utilizamos el esquema propuesto por Miles y Huberman. Reducción de datos que condujo a la codificación y categorización. La disposición de datos en que realizamos gráficos, diagramas o matrices y los hallazgos que están en proceso en este momento. Hallazgos preliminares en cuanto al contexto. Tal como lo dijo el profesor, los alumnos declararon que hubo condiciones deficientes en el ámbito rural para acceder a Internet. De aquí la importancia de la presencialidad en estos contextos, que es beneficiada por el bajo número de alumnos de las escuelas. Ellos valoraron enormemente la clase presencial porque, a su juicio, favorece el aprendizaje y la interacción entre pares y profesores. La motivación. Esto es muy importante. Fue muy intensa al principio, hecho que confirma lo afirmado por Sutton Smith. El juego y las acciones que conlleva constituyen la base de la educación integral. Sin embargo, esta intensa motivación fue decayendo con el paso del tiempo. Y esto también se condice con lo que afirma Solórzano y Tariguano en cuanto a la preferencia de los estudiantes por materiales novedosos en vez de utilizar los mismos de siempre. Algunos riesgos. Algunos estudiantes encontraron entretenido el exterminio a través del virus. Sin embargo, ellos mismos afirmaron que las medidas de seguridad sanitaria a nivel nacional son de suma importancia. Otros sintieron miedo por los sonidos del juego y algunos jugaron Plague en sus camas por la noche. Para superar estos riesgos, sería conveniente realizar talleres conjuntos con padres y profesores en los que se discutan las ventajas y desventajas del uso de videojuegos, tanto para el aprendizaje como para el esparcimiento y también para la salud, permitiendo generar guías para el uso beneficioso de estas tecnologías en el aula y en los hogares. En cuanto al aprendizaje, los estudiantes lograron desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, demostraron comprender las diferencias entre la estructura de virus y bacterias y sus formas de contagio mediante modelos creados por ellos mismos. Mostraron mejoras en la habilidad científica sobre examinar evidencias y relacionarlas con un objetivo. Mejoraron su autopercepción en las actitudes, tales como trabajar de manera responsable, obtener información de fuentes confiables, considerar los aportes científicos para cuidar su salud. Por último, valoraron sus aprendizajes sobre las barreras defensivas del cuerpo humano, argumentando que les hizo sentir más autónomos en el cuidado de su salud.
a continuación una serie de textos y referencias en general que nos sirvieron para esta presentación. Muchas gracias, estimados y estimadas colegas, por su atención. Muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias, Sonia y Alejandro. Disculpen que lo había interrumpido delante. Bueno, vamos a dar igual los 10 minutitos, ¿cierto? De la ronda ahora de preguntas. Para esta ronda va a estar el resto, ¿cierto? Del equipo investigador, como lo mencioné antes. Voy a ir leyendo las preguntas. La primera pregunta que deja Elizabeth Medina es: ¿detectan dificultades al basar el aprendizaje en la competencia entre estudiantes? Tal vez el profesor del curso podría responder esta pregunta muy claramente. A ver, lo que ocurre cuando se trabaja en equipo, y una mirada un poco distinta en el fondo de la docencia, la competencia sana no hay problema. Yo puedo competir con un otro si esa competencia es sana y es para mi propio aprendizaje, lo que se hablaba delante de valorar el aprendizaje y no la competencia. No compito para ganar, sino que compito para aprender, ¿ya? Si se enfoca desde esa mirada, no hay ningún problema con la competencia. Y este nivel competitivo que al final produce un poquito de cortisol, un poquito de estrés, genera espacios de aprendizaje mucho más enriquecidos. Para los procesos de aprendizaje, los procesos neurocognitivos de aprendizaje, es necesario un poco de estrés, se necesita un poco de emoción para aprender. Así que no es una competencia desleal ni injusta, es una competencia justa porque los dos pares están recibiendo la misma información y a ver cómo la procesan. Y en ese proceso de explicar y de competir, generan aprendizaje más profundo. ¿Sí? Es positivo en ese aspecto. Alejandro, y yo le complementaría lo que dices tú, que no era solo una estrategia basada en el juego, sino que es lúdico-indagatoria. Entonces, esa competencia, de alguna forma, que se puede asociar al juego, en realidad tenía una intención más allá, y que tenía que ver con este escenario de indagatorio, en base a un juego, donde los estudiantes formaban equipos, trabajaban preguntas y los contenidos de la clase. Entonces, creo que no nos quedamos solo con la competencia, sí movilizó, como decía Alejandro, esto que viene como inherente en los niños y niñas al momento de jugar, pero en realidad tenía una intención desde la indagación, principalmente. Yo quisiera complementar la respuesta. El juego, claro que se puede enfocar desde una actitud competitiva, pero su dinámica principal no es competitiva, sino que es un desafío contra la computadora. Y el trabajo en equipo principalmente consistió en compartir las estrategias con los compañeros para intentar resolver el desafío. Sí, yo iba a decir algo similar a lo que decía Igor, que en el fondo, si uno hace un análisis de las mecánicas y dinámicas que tiene ese videojuego, no está orientado a ser un juego competitivo, ¿ya? Sino que más como al compartir la experiencia y los resultados. Es más como un simulador, un laboratorio de virus, el juego. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta que la plantea Ingrid Venegas. Y de paso, antes de hacer la pregunta, voy a leer el comentario, ¿ya? Dice: excelente investigación, bravo. Me gusta esa frase que dijeron, que la indagación científica genera estructuras de pensamiento que al final mejoran su calidad de vida, ¿ya? Esto como para el equipo investigador. Ahora la pregunta: ¿cómo lograron convencer a sus directivos y apoderados de aprender sin notas? Interesante pregunta. No es un proceso fácil. Lo que pasa es que no tenga nota no significa que no tenga evaluación. Ahí hay que hacer una diferencia. Pero lo que ocurre es que gracias al decreto 67 en el colegio nosotros empezamos a trabajar por competencias y habilidades y dejamos un poquito las notas atrás. Entonces estamos generando solamente un informe de notas, digamos, esa calificación típica que hacíamos, pero a nivel de competencia por una unidad.
Y cuando se le presentó a la dirección el proyecto, como venía avalado por la UFRO, y estaba en el fondo parte del equipo investigador, también era un profesor del colegio, entonces fue como un poco más sencillo generar el espacio para poder actuar y hacer en el fondo, llevar a cabo este proyecto. Así que fue con conversaciones, fue enriquecedor al final para el colegio, así que no, bien, no hubo tanto, no fue tan difícil. Y gracias al equipo director, que es muy abierto de mente, que nos deja andar inventando cosas en el colegio, eso hay que reconocerlo. Sí. Otra pregunta es, bueno, yo no hice hincapié al inicio y ahora lo hago, con respecto a que esta investigación o el equipo investigativo, ¿cierto? Está representado o está representando a la Universidad de la Frontera. Y que tal como mencionaron, el contexto, ¿cierto? Es muy distinto, por ejemplo, a lo que puede suceder en una escuela o colegio en Santiago. Entonces, a partir de eso, la pregunta es, ¿ustedes ven que esta experiencia puede ser replicable en otra ciudad que no cuenta con la misma acceso a espacios naturales o variedad también de espacios? Alejandro, ¿podrías? Sí, sí, obvio. A ver, yo creo que se generó una dinámica en este proceso de aprendizaje muy entretenido. Porque si bien el colegio, el contexto es rural y está lleno de naturaleza y los chicos están acostumbrados a eso, este proyecto en sí lo podías haber aplicado en cualquier colegio, no importa si no era rural. De hecho, las clases fueron hechas en sala, ¿cierto? Los trabajos fueron hechos, los juegos fueron en celular o en tablet, y los niños en el fondo lo podrías haber aplicado en cualquier parte. Lo que facilitó un poco fue que los chicos son poquitos, ¿ya? Eso nos ayudó un poco más, pero estaban divididos en 2 grupos. Entonces era como tener 2 cursos. ¿Es aplicable en otro contexto? De todas maneras, yo creo que sí. La ludificación y la indagación científica, sobre todo, es altamente aplicable en cualquier colegio. No necesita ser rural, no necesita eso, porque en el fondo el contexto, cualquiera sea te da las pautas y te da las herramientas para poder indagar y para poder generar pensamientos de alta calidad y desarrollo cognitivo. No necesita una ruralidad para hacerlo. Basta con que tengas ganas de hacerlo. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Si no existe otra pregunta, bueno, dejan igual aquí comentarios. ¿Qué suerte tienen? Dice Ingrid. Muy buena presentación también, dice Marianne Charney. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar entonces a la última ponencia. Muchas gracias nuevamente al equipo investigador, a Alejandro también por su labor y por compartir también la experiencia. La siguiente exposición está a cargo de Rosemary Mellado. El tema es experiencia de curso A+S en formación general, mundo de los medicamentos, una ayuda a la comunidad. ¿Ya? Ella pertenece a la unidad académica de Química y Farmacia de la Universidad Católica. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero decir que después de la excelente presentación del grupo de Sonia y el equipo de trabajo, la verdad es que yo me siento un poquito sola hoy día, porque yo vengo a presentar solo mi curso, pero quiero realmente felicitar porque es un trabajo espectacular y es muy motivador porque ver esa integración en la universidad, realmente lo felicito y era importante conocer esa experiencia. Bueno, yo no vengo como Sonia, entonces quiero mostrarles, sí, un curso que para mí, la verdad, debo reconocer que es como mi curso regalón, debo reconocer. Yo trabajo en el área clínica de
de la Escuela de Farmacia de la Universidad Católica, y ahora tengo más cargo, fui jefe de carrera y ahora estoy de subdirectora de gestión académica, pero siempre este curso debo decir que es como mi regalo, mi hijo propio, y la verdad que lo tengo mucho cariño, por eso siempre trato de mantenerlo. Este curso del mundo de los medicamentos comenzó hace mucho tiempo. El creador de la carrera de Química y Farmacia, mi querido profesor Fernando López, que ya no está, él creó este curso para los novatos de Química y Farmacia en su momento. Y después siempre teníamos, el profesor ya después no pudo seguir con el curso, lo tomé yo, y creamos otra sección. Entonces teníamos 2 secciones de un curso que era mínimo para la carrera de farmacia, pero empezaron a hacer como de electivo, por decir así, de otras áreas para el resto de la universidad. Y yo debo reconocer al comenzar mi agradecimiento y toda mi gratitud al equipo de CDDOC. El Centro de Desarrollo Docente de la universidad es un lujo para mi gusto, es realmente sin digamos, sonar así, pero es muy importante en el acompañamiento a los docentes. Yo estaba muy, y creo que el equipo de Manuel Caires, Alín Burgos, José Sepúlveda y el equipo CDDOC, partiendo por Chantal cuando estaba, siempre ha motivado a los profesores a seguir metodologías innovadoras y metodologías distintas. Piensen ustedes que yo era muy cuadrada y científica, o sea, salir de eso que era el esquema, la clase, a venir a hacer un A+S fue un cambio muy importante para un trabajo docente, y el cual estoy muy feliz y agradecida de haber podido empezar. En este curso nosotros inicialmente lo que hacíamos era, nos quedamos hasta ahí, o sea, hacíamos solo el material educativo, ni siquiera teníamos el socio estratégico. Sin embargo, debo reconocer, y por eso es súper importante el apoyo que la universidad tiene a través del CDDOC, que fue gracias a Manuel y ese equipo que insistió harto, Rosemary, cambiamos que sea A+S, hagamos socio estratégico, y nos dio la oportunidad de conocer gente muy ¿cómo se llama?, acogedora, y que nos dimos cuenta que los alumnos podrían tener una función principal en el proceso de educación. Y creo que eso es una de las grandes virtudes y ventajas que tiene para mí el A+S. Este curso del mundo de los medicamentos, vamos a ver hoy día cuáles son los objetivos y resultados de aprendizaje. Yo lo modifiqué porque como yo les decía, era mínimo para los alumnos de primer año, y lo hicimos en curso de formación general para el resto de la universidad. Experiencia, porque uno siempre tiene que contar todo. Nosotros teníamos, como eran los alumnos de farmacia, entraban 92. Comprenderán que un curso tan masivo, uno se complicaba por eso. Y nosotros dijimos, la otra sección, antes que fuera curso de formación general, la vamos a hacer más pequeña. Sin embargo, siempre, profe, no tengo profe, ya, al final reglábamos igual a los 90. ¿Qué pasaba? Que el curso, cuando es una A+S, para mi gusto, nos gustaría que fuera un poquito más reducido para tener una, digamos, como una más cercanías con los alumnos, o si no tienes que tener mucho más ayudantes. Pero nosotros en el curso de formación general que hicimos, lo que hicimos fue de los objetivos generales de un curso del mundo de los medicamentos, que era explicarle a los alumnos, imagínense la ventaja, digamos, lo que significa pasar de alumnos que entran a farmacia a alumnos que son de otras áreas, chiquillos de derecho, ingeniería, del college, que no tienen, digamos, a veces la orientación hacia farmacia, el conocer todo el mundo de los medicamentos, qué sucede con el medicamento cuando se toma, las partes regulatorias, expresar su idea, elaborar un material educativo. La verdad es que es tan reconfortante ver cuando los chicos han logrado captar la materia para poder entregar ese proceso de educación. Por lo tanto, es una doble misión que tenemos ahí. Para la parte del curso de formación general, la universidad tiene áreas, y nosotros como la escuela de farmacia o la facultad está dentro de ciencia y tecnología. Por lo tanto, nuestros objetivos y nuestros resultados digamos, expresamos a medida de que fuera de este.
punto de vista para ver que comunicar en forma efectiva, ¿cierto? Y eso nos lleva a algo tan fundamental como es el trabajo del compromiso social. Y aquí una cosa fundamental, aparte de los objetivos y el diseño, son los socios estratégicos. Y aquí es fundamental la función que cumplió el CEDEDOC, porque a través de Limburgo, el José y Manuel, nos presentaron a socios estratégicos que para nosotros cumplieran el objetivo de recibir ese proceso educativo que nosotros queríamos hacer en medicamentos. Por eso, con los primeros que nosotros trabajamos, que llevan varios años, es con el programa de adulto mayor de la Municipalidad de Providencia. Este es un departamento que tienen varios lugares donde se juntan los adultos mayores. Incluso con lo de la pandemia se tuvo que arreglar o modificar un poco el sentido para que todos pudieran recibir la información, y eso hacía mayor creatividad de nuestros alumnos en cuanto a la forma de hacer llegar la información. Ese fue nuestro primer socio estratégico. Después se nos incorporó una fundación que hace un trabajo muy hermoso en Chile, que es la Fundación para la Infancia Ronald McDonald. Ellos tienen, porque uno no los conoce mucho, ellos tienen enfoque en las familias de los niños que están enfermos. Ellos hacen y colocan, gracias a puras donaciones, casas frente o al lado de los hospitales que reciben a los alumnos, para que esas mamitas y papitos que no tienen dónde quedarse puedan quedarse ahí, ir a almorzar, alojar. Tienen una función muy bonita en ese sentido de contención de los papás de estos niños enfermos. Y aparte, ellos tienen una unidad pediátrica móvil que a través de voluntarios, ¿cierto?, salen a diferentes sectores a ayudar a la población necesitada, ya sea de la parte dental o también médica. Y este último año, nosotros empezamos conversaciones el año pasado, se agregó para nosotros la Fundación Sopeña. La Fundación Sopeña es una fundación que trabaja específicamente en Puente Alto con población vulnerable. Ellos hacen escuelas de oficio, le enseñan a las mamitas dueñas de casa a diferentes formas de cómo mantener su casa con trabajos. También ayudan en infraestructura, tienen una casa social, hay mucha acogida hacia los inmigrantes y en el fondo hacen un trabajo social muy hermoso. Si ustedes se fijan, los 3 socios que nosotros tenemos están enfocados mucho al compromiso social, que eso es una de las cosas que para nosotros es relevante. Junto con eso, no solamente los alumnos hacen clase, yo como profesora he ido también a hacer, en este momento ha sido formato online, charlas, ya sea para los programas de adultos mayores o para la misma Fundación Sopeña, en la cual se habla de un tema de medicamentos, pero algo tan básico así como dónde se almacena. Cuando nosotros empezamos a ver la información o el contenido que era necesario con estos socios, lo que se hace como un poco de la parte del curso es mirar en este caso qué cosa, ¿cierto?, requiere esa persona o ese grupo de trabajo, ¿cierto?, para poder ayudarlos en ese sentido. Y hay una comunicación previa al inicio, ¿cierto?, del semestre, donde nosotros vamos definiendo incluso los temas que vamos a ver. Los temas tienen que tener, independiente el trabajo en sí, tiene que tener por lo menos algunas de las habilidades transversales que los cursos de formación general, ¿cierto?, detallan, ya sea la creatividad e innovación, que se ve mucho en la elaboración del material y la forma de entregar esa información de los alumnos, la comunicación efectiva en el sentido de cómo ellos expresan este trabajo que realizan, el trabajo de equipo. Y fíjense que una de las cosas que hice, yo cada semestre, como somos del área de la salud, sin nota, porque algo que un profesor dijo antes, cosas que son sin nota, se les hizo un trabajo sobre coronavirus, las vacunas, el tema, para que ellos supieran cómo trabajar en grupo, cómo desarrollar y poder distribuir las tareas. Y eso nos sirvió para el trabajo posterior, que es la elaboración y entrega de ese material.
Y también se les da un pensamiento crítico, porque ellos en el fondo tienen que saber buscar información, analizar y ver lo que a ellos les sirve. Y esa información, ¿cierto? Que es a través de las clases, porque hay una parte teórica donde se les enseña muchas de las áreas de los medicamentos, ellos después toman esa información y según el trabajo que ellos van a realizar con ese material educativo, ellos lo traspasan a la información para poder comunicar eso a las personas de los grupos de los socios estratégicos. Y una de las cosas bonitas que tiene el trabajo AMAGESE es que nosotros tratamos, pero de repente hay que conocer las realidades, de repente nos pasa de que los alumnos, si tienen actividades, se les reserva dentro del programa espacios reservados para que ellos trabajen en grupo, y una de las cosas fundamentales es que ellos terminen esa sesión enviándole el correo a sus socios para decir la propuesta que es lo que van a hacer, si tienen alguna duda, sugerencia, si hay algo más que quieran aportar. Ahí hay una comunicación. Uno de los inconvenientes o problemas que de repente hay es que, dado la realidad que los equipos de trabajo tienen demasiadas tareas o obligaciones, a veces se dilata un poco la respuesta. Entonces los chiquillos se ponen medio nerviosos y le digo, chicos, no importa, avancen en el material mientras le responden, ¿cierto?, para ir, digamos, trabajando. Pero ellos también toman conciencia que esa es la realidad como el trabajo diario, en el sentido de que a veces no van a poder tener la reciprocidad tan rápida como ellos quisieran. Y una de las partes importantes dentro del trabajo AMAGESE que se hace es la reflexión. Y aquí también hubo una muy gran ayuda del equipo del CDDOC, que estuvimos revisando todas las reflexiones y yo me quedé con una que es la evaluación del servicio que lo creó la Escuela de Enfermería, cuyo componente o competencia es el compromiso social. Esto está en dos partes, en que cada uno en forma individual hace un análisis después de haber terminado el trabajo de su reflexión personal, y después hay una reflexión grupal que va en ciertos ítems y eso después lo expresan al profesor, a los ayudantes, ¿cierto?, en cuanto a la reflexión que ellos tienen. Ahora, hay muchas más reflexiones, eso es verdad, y uno siempre tiene que ir buscando el perfeccionamiento. Yo la que más he utilizado es esta, y ha sido muy bonita, sobre todo por este compromiso social que ellos los alumnos lo sienten. Ahora bien, en el parte de formación general, lo que hicimos fue dividir en la parte de la evaluación como en dos áreas, la parte más teórica, donde uno entrega la información. ¿Por qué les puse los porcentajes? Porque en los cursos anteriores uno tenía las notas de las pruebas o unos porcentajes muy altos. Sin embargo, en este curso el 70% tiene que ver con el trabajo AMAGESE, para que el alumno vaya en cada una de las acciones o hitos haciendo, tenga un porcentaje de, ¿cómo se llama? Y que sienta que lo esencial, porque ellos saben, lo esencial del curso es la parte de AMAGESE. La parte teórica es una parte que uno les enseña de los temas para que ellos después lo puedan aplicar. Fíjense que este último año que hemos hecho 2 semestres del curso de formación general, tenemos 50 alumnos por semestre, por lo tanto va a ser 100 al final de este año, es que en esta parte de los chicos se les enseñó, ellos hacen un trabajo de un análisis de un medicamento que sea el que comúnmente ellos encuentran en su casa o el que comúnmente, habitualmente, ¿cierto?, uno conoce y sabe que funciona o que usa. Pero sí la gracia es que después ellos van viendo diferentes ítems, pero ellos lo transforman en una infografía, para que después también se le entregue a sus socios para enseñarles sobre el uso racional de medicamentos. Ahora, hay cosas muy bonitas, porque cuando uno va enseñando los temas de la parte de medicamentos, ellos mismos hacen la misma reflexión de qué es la información. Y esta, si se fijan, la reflexión también tiene una relevante importancia en la evaluación final, porque para nosotros es importante que ellos también evalúen y reflexionen sobre ese trabajo que corresponde o el análisis que han hecho de su trabajo. Aquí seleccioné solo 3 de los muchos trabajos que han hecho. Si ustedes se fijan, ellos le ponen como su cariño con su color, con sus notas de las plantas medicinales, porque eso estamos enfocados en este semestre, y algo tan básico como eliminar los medicamentos en la casa. Otros hacen cómo guardarlo, donde cuando mucho de la población lo retira. O sea,
y esto está pensado, por ejemplo, para personas que puedan colocar esta información en su casa. Esto al final del semestre se le entrega a los socios estratégicos para que ellos puedan, digamos, entregarles a las personas que reciben. La idea es que en un futuro estas podamos hacerlo también presencial, ¿ya? Porque la idea es que vayamos entregándole a los abuelitos, pero ahora en las mismas personas de las 3 socios estratégicos nos piden, por ejemplo, mucho video. Ellos han convertido esto en video para aprovechar que la gente, por ejemplo, la Fundación Ronald McDonald, aproveche de escuchar y ver esta información en cuanto al adecuado uso de medicamentos cuando ellos están ahí en alguno de los momentos. Para nosotros es muy importante esta información porque nos hace, digamos, sentirnos más cerca de la comunidad. Los alumnos han hecho bastante buenos comentarios de esto, sobre todo la metodología de evaluación y la parte del A+S la encuentro muy interesante, porque pueden aplicar justamente la materia que está aprendida, y también eso los motiva a aprender sin notas, que es una cosa que es importante también, sino más bien para enseñar, ¿cierto?, a los otros, y en ese sentido que se intenta entregar la información lo mejor que se pueda en esa parte. La verdad es que siempre tengo, este curso de A+S se abre y siempre se completa rápidamente sus cupos, y siempre tenemos, digamos, alumnos que están en lista de espera. Sí me he dado cuenta que el curso, lo ideal es tener 50 o 60 personas, que es lo que tengo, para hacer una cosa más integrada, ¿cierto? Un buen trabajo de grupo. Ya voy terminando, que me he pasado. Aquí el curso, pienso yo, que permite a los alumnos acercar, y también este compromiso social que tenemos que tener, para mi gusto, desde la universidad, es poder educar a la población y a la gente con lo que ellos aprenden. Entonces, este compromiso social, el hecho de sus habilidades creativas, la gente diseño, la gente hace video, ellos se motivan para hacer algo porque saben a quién se lo van a entregar, porque los socios estratégicos vienen al principio, les presentan, les muestran video, les dicen a quién van a ser los receptores de esta información. Con mayor motivación los chicos lo hacen. Y creo que este trabajo, y vuelvo a reiterar, agradecer al CDDOC, que motiva a los profesores a hacer trabajos A+S, y no puedo olvidar aquí ¿cómo se llama? Al Pentauc, perdón, al Puente UC, que junto con Cristian Parada nos ayuda en la búsqueda también de socios estratégicos. El Puente UC junto con CDDOC ha sido fundamental para mi curso, así que agradezco, digamos, el apoyo y la ayuda que hemos tenido. Eso es, me pasé unos poquitos, disculpen, pero la verdad es que este curso, como les digo, les tengo tanto cariño que es como mi hijo, mi chiche. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosemary. Damos el espacio entonces a quienes quieran comentar o hacer alguna pregunta, lo puedan hacer. Contamos más o menos con 10 minutos. Mientras tanto, te doy la consulta, así como pregunté antes al profesor Alejandro, con respecto a cómo se puede replicar, ¿cierto?, en distintos contextos escolares, considerando lo geográfico. En este caso, entiendo también que A+S suele ser una metodología utilizada mucho en la educación superior. ¿Cómo se puede trasladar esto a educación básica, media? ¿En qué asignaturas lo ves como pertinente o es amplio bajo tu experiencia? Mira, yo creo que este tema del A+S en general estamos hablando, no solamente el curso que yo hago. Yo creo que el A+S realmente es una muy buena metodología. ¿Saben por qué? Porque en el área que sea, el hecho de que tú aprendas o puedas aplicar yo le doy al compromiso social, porque para mí es súper relevante esto de que podamos educar a la población. Yo creo que puede ser en diferentes contextos de diferentes niveles educacionales. Porque si nosotros vemos el hecho de que tú en estos cursos lo que haces, sobre todo los cursos de formación general, ayudas mucho a las habilidades transversales.
Si tú tienes muy clara y definida las habilidades transversales que tú puedas ayudar, el pensamiento crítico, el trabajo de equipo, el compromiso social, estás formando desde muy pequeño a los alumnos para que después se acostumbren a poder entregar más cosas de formación en cualquier tema estoy hablando, ¿ah? Pero yo creo que esto puede ser perfectamente en preescolar, con temas que son más, a lo mejor simple, pero por ejemplo el hecho de, no sé, el ecosistema, el clima, ¿cierto? Esto que está pasando de la parte climática, la sustentabilidad, si tú en alguno de los ramos, ya sea, qué sé yo, de orientación, incluso puede ser, o las ciencias naturales, por ejemplo, puedes hacer de que hayan pequeñas cosas que les vayas haciendo, así como en el colegio le enseñan a cuidar, no sé si todavía lo hacen, disculpen, se me cayó el carnet cuando hacía cuidar el porotito, ¿se acuerdan? Yo no tenía que cuidar un poroto, a alguien le tocó, a lo mejor más de uno, excepto, ya, ok, entonces, si es así, esto también puede ser esto. Y ahí los mismos niños, fíjense que yo creo que es maravilloso porque los niños le pueden enseñar a la otra persona en ese sentido del cuidado. Todavía se hace menos mal. En enseñanza media también. Yo creo que se puede hacer este hecho de ayudar. Yo creo que te motiva el trabajo equipo, que es una cosa que tú en el trabajo profesional, sea como sea, todos nosotros hemos visto que uno no avanza solo, tiene que ir en equipo. Entonces, ya que hagas un trabajo en equipo, el compromiso social, educar a la población, yo creo que estás haciendo una instancia y creo que es una muy bonita metodología de enseñanza. Eso. Muchas gracias, Rosemary. Aquí Catalina e Ingrid te responden, dice que todavía se hace el experimento del porotito. Es que era Y además, fundamental. claro. Y además, Ingrid dice, buenísimo trabajo, muchas gracias también por compartir. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes. Si no existe otra consulta o comentario, entonces vamos a ir cerrando. Agradecemos nuevamente a todos los expositores y expositoras también por sus temas interesantes, por compartir también las experiencias. En este momento Fernanda va a dar algunas indicaciones para continuar participando en este seminario que recién está comenzando. Fernanda. Ya, súper, gracias Lorna. Bueno, para ir cerrando, les voy a compartir pantalla. Lorna, si puedes mutearte porque no estamos acoplando. Ahí sí, gracias. Perdón, estoy compartiendo. Ahí, ¿están visualizando? No, creo que no se visualiza. Sí se ve tu pantalla, Fernanda. Ahí, están viendo el fondo amarillo, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Al principio les comentábamos que Eventia es la plataforma que le da un hilo conductor a nuestro seminario, entonces ahí les compartimos el link por el chat, porque aquí va a estar almacenado todo lo que va a estar sucediendo en estos días. Y quería mostrarles a grandes rasgos este espacio para que también puedan guiarse en cómo ir inscribiéndose o participando de las diferentes instancias. Entonces hoy día ustedes ingresaron al seminario por medio de este link y para el ingreso a este seminario tienen que registrarse previamente. Es un registro sencillo con nombre, piden algunos datos y ahí ya su correo queda sincronizado con la plataforma. Además hay una feria virtual. Durante toda esta tarde les dejamos invitados e invitadas, luego del horario de almuerzo, que es de 1 a 2, a poder visitar esta feria virtual. Esta feria virtual ustedes la van a visualizar inscribiéndose y van a encontrarse con algo como esto. Ustedes van a tener su avatar y van a poder navegar dentro de una feria virtual. ¿Qué es lo relevante de este espacio? Es que ustedes tienen unos escenarios y en el pabellón, ahí se está cargando, en este pabellón ustedes van a encontrar diferentes stands que hemos creado. Entonces les invitamos a pasearse por este espacio, poder visitar los diferentes recursos que hemos creado y dentro de algunos de los recursos de estos stands van a haber unas lupas y estas lupas son pistas de la gran trivia que forma también parte de este seminario. Lorna, si puedes compartir también por el chat un último link, que es el de el formulario de la trivia. Este formulario les dejamos invitados e invitadas a que lo puedan mantener abierto durante todo este días de navegación de la feria virtual. Ese formulario
tienen que ir respondiendo esas preguntas que aparecen y esas respuestas están escondidas en la feria virtual. Entonces ahí les invitamos a navegar por la feria, encontrar las respuestas y ahí en el formulario que envió Lorna van a poder ir anotando sus diferentes respuestas. Quien participe de este espacio y responda todas las preguntas va a estar en el sorteo de 2 gift cards que vamos a ir haciendo para compras en Amazon por $100. Así que les dejamos invitados e invitadas a esta tarde navegar por la feria virtual. No te escuchamos, Lorna. Algo pasó con el micrófono de Lorna, pero vamos ya a finalizar este espacio, dejarles invitadas a todas las actividades entonces y finalmente mencionarles que todas las ponencias, como fueron paralelas, van a estar grabadas y almacenadas en YouTube y también en Eventia, donde estaban los links de Zoom. Ahora van a estar, al finalizar el día, los links de cada grabación para que puedan ahí revisarla. Así que les agradecemos su participación en este espacio. Que estén muy bien. Esperamos verlos en las próximas actividades. Un gusto, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.